Estimados alumnos, bueno, en el último video habíamos hablado sobre los sujetos, el objeto, la forma, la prueba del contrato de trabajo. Y ahora tendríamos que ver eh, qué pasa con algunos efectos del contrato de trabajo. ¿Esto qué significa? Hay circunstancias o contingencias que pueden producirse tanto por el lado del trabajador como por el lado del empleador, que lo que hace es que afecta a determinados efectos del contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? El contrato sigue vigente, pero algunos efectos, como por ejemplo la puesta a disposición del empleador por parte del trabajador y el pago de remuneración por parte del empleador y la obligación de dar trabajo al trabajador, se dejan sin efecto por un tiempo determinado, vamos a ver en qué condiciones. Entonces, el contrato sigue vigente, pero algunas funciones, unos efectos de ese contrato de trabajo van a quedar suspendidos y van a seguir los otros deberes, fundamentalmente el deber de conducta, el deber de buena fe. Eso que siempre debe reinar tanto en el inicio de la relación laboral como en el desenvolvimiento de esta relación laboral como en la finalización de ese contrato de trabajo. Entonces, dijimos que hay algunos aspectos que son no imputables, pero sí contingencias que ocurren con respecto del trabajador y otras contingencias que son respecto del empleador. Respecto del trabajador, el más importante, el fundamental, es las llamadas enfermedades o accidentes inculpables. Acá lo que tenemos que ver que estas enfermedades o accidentes inculpables eh, eh, tienen un régimen distinto de lo que se denomina ley de riesgo de trabajo, que después vamos a ver. Es decir, en este caso, en los accidentes y enfermedades inculpables, en lo que apunta el artículo 208 y siguiente es a qué pasa con el contrato de trabajo cuando un trabajador se enferma o se accidenta, no en el hecho del lugar de trabajo, y la inculpabilidad estaría dada en que él no lo hizo a propósito, ni lo hizo con una culpa grave. Es un accidente que ocurre. Y la ley de riesgo de trabajo lo que va a tratar, a grandes rasgos obviamente, de solucionar es la indemnización que le va a corresponder al trabajador en función del daño que ha sufrido, el daño físico. Es decir, la ley del riesgo de trabajo apunta a la lesión que se le produce al trabajador. La ley de contrato de trabajo va a regular qué pasa con el contrato de trabajo con ese trabajador que se ha accidentado. Dijimos entonces que el accidente o la enfermedad se le denomina inculpable porque no tiene culpa el trabajador en el acontecimiento que se produjo. Y normalmente este accidente o esta enfermedad es ajena al hecho u ocasión del trabajo. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? Dice que por cada accidente o enfermedad inculpable, y esto es importante determinarlo, cada accidente o enfermedad inculpable, el trabajador va a tener derecho a una licencia paga y la extensión de esta licencia va a estar dada en función de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa y de la existencia o no de cargas de familia. La licencia mínima son 3 meses si el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años y no tiene carga de familia. De 6 meses si tiene menos de 5 años pero con carga de familia. Y 12 meses si el trabajador tiene más de 5 años
en la empresa. ¿Mm? Es decir, si tiene más de 5 años en la empresa y tiene carga de familia, son 12 meses. ¿Sí? Esto igual está establecido en la propia ley y en el propio artículo 208. Ahora bien, eh, algunas aclaraciones al respecto. ¿Por qué dice cada accidente o enfermedad inculpable? Porque no tenemos que ir a accidentes o enfermedades graves, de riesgo de vida, de muerte, etcétera. No, ustedes tienen una gripe, tienen fiebre, y no hablemos del coronavirus, ¿no? Que estamos, que está en moda ahora, pero tienen una gripe. Y tienen fiebre y tienen que estar en reposo por ahí una semana. Entonces, tienen una licencia de hasta 3 meses. Si tienen menos tiempo, no hay ningún problema. 3 meses, suponiendo que fuera el caso mínimo, ¿no es cierto? Ahora bien, a los 2 meses, 3 meses se fracturan un tobillo o tienen un esguince y no pueden caminar. A partir de ahí tienen de nuevo una licencia de hasta 3 meses. Es decir, no se acumulan, por ahora, ¿no? No se acumulan los periodos de licencia que pudieron haber obtenido. ¿Está claro? Es decir, si una vez tuvieron licencia por una fractura, tuvieron 2 meses con licencia. Al tiempo tienen un esguince en otra pierna, vuelven a tener otros 3 meses de licencia. Por eso dice la ley, por cada accidente o por cada enfermedad inculpable. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si el impedimento que tiene el trabajador es producto de una enfermedad crónica y son pequeños episodios de esa misma enfermedad? Esto se denomina recidiva, ¿sí? Entonces, las recidivas se consideran que son, o sea, recaídas de esa enfermedad. Estas sí van a ser acumuladas, estas pequeñas recaídas, al tiempo de licencia total. Por ejemplo, un trabajador, caso típico de las recidivas es el asma. El trabajador tiene asma, entonces es una enfermedad crónica, pero tiene una manifestación en determinado momento que dura un mes. Al rato, a los 2 meses, vuelve a tener otra manifestación de esa enfermedad, del asma. Entonces ya tuvo licencia de un mes, por lo tanto, para cumplir los 3 meses le quedarían 2 meses, porque ahí sí se acumulan. ¿Está claro? Salvo que en esa enfermedad crónica, entre una manifestación y la siguiente, haya pasado 2 años. Si pasaron 2 años desde una manifestación de esa enfermedad crónica hasta la siguiente manifestación de esa misma enfermedad crónica, se considera que es una nueva enfermedad y se vuelve a contar el plazo. Entonces, ¿está claro? El artículo 208 habla de cada enfermedad o accidente inculpable tiene un periodo de licencia paga. Si es una recidiva, es decir, una recaída de una enfermedad crónica, esas licencias se van a acumular, salvo que entre una manifestación y la siguiente haya pasado 2 años. En ese caso se considera que es una nueva enfermedad. ¿Sí? El trabajador va a seguir cobrando, dijimos, porque son licencias pagas, en función del salario que que había percibido este trabajador en el momento anterior, inmediatamente anterior a obtener esa licencia paga. Bien, ahora, eh, todo esto está bien. O sea, ¿cuál es la obligación que tiene el trabajador en este aspecto? El trabajador, cuando está impedido de trabajar, tiene la obligación de comunicar al empleador, salvo que haya una cuestión de fuerza mayor, ¿no es cierto? Que no pudo comunicarse o algo por el estilo. Y lo tiene que comunicar por el medio que pueda en ese momento. Es decir,
comunicación telefónica, un WhatsApp, comunicación por medio de familiares o de compañeros de trabajo y justificar esa enfermedad, ¿no? Mediante el correspondiente certificado médico. Si no hiciera esto, o sea, si no comunicara, estaría en falta y podría perder el día, que se le descuente la remuneración de ese día porque no estaba justificado. Salvo que después justifique diciendo, bueno, que no pudo avisar antes porque no hubo posibilidad física de poder hacerlo. La idea de comunicar antes es que el empleador esté avisado que ese trabajador no va a poder concurrir, cuestión de poder organizar la empresa y poder suplir a ese trabajador enfermo. ¿Qué derechos tendría el empleador? El derecho lo tiene y no significa que efectivamente lo tenga que hacer, pero lo puede hacer. Controlar al trabajador. Controlar que el trabajador tenga la enfermedad que dice padecer, ¿no es cierto? Es decir, lo puede hacer con sus propios médicos, su propio servicio médico o estos servicios de emergencia que puede contratar a efecto de controlar esa enfermedad y la evolución de esa enfermedad. Ahora, el trabajador está obligado a que el médico de la empresa lo controle. No está obligado a seguir las indicaciones del médico de la empresa. Por ejemplo, dice, no sé, es una alergia y el médico del trabajador dice que es una neumonía. Bueno, entonces va a seguir las indicaciones de su propio médico, de su médico personal. ¿Sí? El médico de la empresa lo único que puede constatar es la enfermedad que dijo padecer el trabajador. Bien, ahora, en condiciones normales, que uno tiene una gripe, y hagamos abstracción de la situación en la que estamos viviendo de la pandemia, porque si bien es grave y realmente es preocupante, no es la situación que se ha que se ha vivido normalmente, ¿no es cierto? Esto es algo que se dio y es muy excepcional. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que es la normalidad de los casos, ¿no es cierto? Y espero que esto sea una excepción, que se termine pronto y que no se repita, ¿no es cierto? Bien, entonces, en condiciones normales, las enfermedades en el gran porcentaje no es una duración de hasta un año, porque nosotros hablamos de un año, es probable que no sea. Entonces no se da muchos problemas porque está enfermo, vuelve, acredita la enfermedad, acredita que está bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, aunque a veces en los casos leves no se pide, pero para el trabajador volver, una vez que determinó que está enfermo, tiene que tener la alta médica. La alta médica es la comunicación del médico de que el trabajador está en condiciones que la enfermedad que tenía o el accidente que tenía o que tuvo el trabajador ya ha finalizado, ya no tiene más evolución, ¿no? Bien, porque imagínense, por ejemplo, alguien que tuvo un esguince o se fracturó en ese momento, parece no puede caminar, no puede hacer nada, es como que está totalmente destruido, pero pasa el tiempo y va sanando y va a volver a hacer la actividad normal, o no, eso vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Bien, entonces, se reintegra normalmente, pero puede ser que sea una enfermedad más importante, con lo cual, al finalizar esa licencia paga, no esté en condiciones de volver, es decir, no tenga el alta médica. No tiene el alta médica porque esa evolución de la enfermedad no ha finalizado, o el accidente. Entonces no está en condiciones de reintegrarse al trabajo. Entonces, ¿cómo protege la ley al trabajador? Al contrato de trabajo. Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Al contrato de trabajo.
Bueno, dijimos entonces que tenía una licencia paga de 3, 6 o 12 meses en función de la antigüedad en la empresa y las cargas de familia. Una vez que finaliza la licencia paga, tiene un periodo de conservación del puesto de trabajo de un año. Este plazo de un año es para todos, no importa ya la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa, ni importa siquiera la existencia o no de carga de familias. Todos los trabajadores van a tener un año. El que tuvo 3 meses de licencia paga va a tener un año y el que tuvo un año de licencia paga va a tener un año. Este plazo de conservación del puesto de trabajo es eso. Se le conserva el puesto de trabajo, pero no tiene derecho a remuneración. Es decir, la licencia paga finaliza a los 3, 6 o 12 meses. A partir de esa finalización tiene un año, todos, un año, que es al solo efecto de conservar el puesto de trabajo, pero no tiene derecho el trabajador a percibir remuneración. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Porque el trabajador no obtiene el alta médica, es decir, no está en condiciones de volver a trabajar en ninguna situación, ¿no? Porque la evolución de esa enfermedad no finalizó. Es decir, tiene todavía las posibilidades de seguir desarrollando esa enfermedad. Bien, ¿qué pasa si pasado ese año el trabajador no obtiene el alta médica? Si no obtiene el alta médica, no puede volver al trabajo. Por lo tanto, no finaliza el periodo de conservación del puesto de trabajo, sigue vigente, sigue estando el año. Si pasa ese año, cualquiera de las partes, en realidad va a ser el empleador quien lo quiere hacer, puede extinguir ese contrato de trabajo sin obligación de indemnización alguna. Es decir, que el empleador podría, no está obligado, y de hecho he visto casos que no lo han hecho, podría extinguir el contrato de trabajo. Es facultativo del empleador. ¿Sí? Entonces, tenemos el trabajador, la licencia paga, finalización de la licencia paga, un año, y pasado el año, la posibilidad de que se extinga el contrato de trabajo por parte de cualquiera de las partes. ¿Sí? Esto es siempre y cuando no se obtenga el alta médica. En cuanto se obtenga la alta médica, se vuelve, o sea, ya finaliza esas licencias, sea la licencia paga o ese periodo de conservación del puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa con el alta médica? Es decir, normalmente si se tiene el alta médica, el trabajador va a volver a trabajar, va a volver a hacer la actividad normal, ¿no es cierto? Yo soy un oficinista, estuve con gripe, vuelvo a hacer el trabajo. No hay ninguna duda en eso, ¿no? Pero puede suceder que la persona le dan el alta médica, pero cuando se reintegra no tiene plena capacidad para realizar la tarea que estaba realizando. ¿Qué significa esto, capacidad? Es decir, todos tenemos, en principio, un 100% de incapacidad, 100% de capacidad, perdón, ¿no es cierto? Todos somos capaces físicamente, me refiero, ¿no? Tenemos todas las funciones como para realizar la tarea. Ahora bien, ciertas dolencias que hayamos tenido y que después nos otorgan el alta, pueden haber dejado secuelas que hagan que determinada tarea no la pueda realizar. Es decir, si por ejemplo tuve un accidente y perdí una mano, es probable, y yo era colectivero, que no pueda realizar esa tarea, por ejemplo. O se tuvo un infarto, determinadas tareas de presión, por ejemplo, podría no estar en condiciones de realizar. Es decir, el médico va a determinar que el trabajador
está en condiciones de reintegrarse al trabajo, ¿m? Y va a determinar si tiene capacidad plena o si tiene algún tipo de incapacidad. Entonces, si tiene algún tipo de incapacidad, puede ser que sea parcial y siempre va a tener que ser permanente. ¿Qué significa esto? La incapacidad parcial es aquella que le impide hacer determinadas tareas, y permanente porque no va a modificarse esa situación. Por eso es el alta médica. El alta médica no significa que esté curado el trabajador. Significa que, bueno, que la evolución ya está. La enfermedad ya está, el accidente ya está, las secuelas del accidente ya están. Eso va a quedar así, no va a tener una modificación. Por eso es permanente. Y el grado de incapacidad va a estar dado, el médico va a determinar en la posibilidad de realizar determinadas tareas o de no poder realizar ninguna. Por eso se dice parcial. Cuando es parcial, significa que hay determinadas tareas que no puede realizar y otras que sí. Y permanente, porque esa situación no se va a modificar. No es que podemos esperar 1 año, 2 años, 10 años, esa incapacidad, esa restricción física que adquirió no se va a modificar. Bien, ahora, entonces, el trabajador que no tiene ningún tipo de incapacidad, que está en igual condición que cuando dejó de trabajar, se reintegra normalmente, ¿no? Y tiene derecho a reintegrarse. Es más, si la empresa no lo quisiera admitir, puede considerarse despedido el trabajador. Se puede considerar despedido y obtener la indemnización por despido. Bien. ¿Qué pasa si ese trabajador tiene una incapacidad parcial? Es decir, no puede realizar determinadas tareas, pero sí otras, y obviamente permanentes. El trabajador tiene derecho a que, si no puede seguir realizando las tareas que estaba realizando, a que la empresa le dé otro tipo de tareas acorde a su incapacidad, que normalmente vamos a escuchar que se denominan tareas livianas. En realidad son tareas acorde a la incapacidad. Es decir, si no podía realizar las tareas anteriores, puede realizar otras. Si esta persona no podía realizar tareas de chofer, bueno, por ahí podía realizar una tarea administrativa o tareas de arreglos de vehículos, dependiendo de su incapacidad, ¿no es cierto? Del porcentaje de incapacidad. Entonces, acá hay dos situaciones. La empresa puede ser que no quiera darle tareas directamente, teniéndolas, no se las quiere dar, que es un poco como el caso primero, es decir, no lo quiere reincorporar directamente, en cuyo caso le va a tener que pagar indemnización por despido. El trabajador se puede considerar despedido porque una de las obligaciones, la primera obligación que tiene el empleador, más que el pago de la remuneración, es el dar trabajo. Si no le quiere dar trabajo, da derecho al trabajador a que se considere despedido. ¿Está? Pero puede ser que no tenga otro tipo de tarea. El empleador lo quiere de vuelta y el trabajador necesita una tarea adecuada a su incapacidad, pero esa empresa puede no tener otro tipo de tarea. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Acá se da la pauta de que no es un capricho de la empresa, sino la inexistencia de tareas acorde a la incapacidad del trabajador. No está obligado a crear un puesto de trabajo para el trabajador. Con lo cual, acreditado este hecho de que no existe tareas acorde, el trabajador tendrá derecho a una indemnización reducida. ¿Qué significa indemnización reducida? Porque esto lo vamos a ver en otras oportunidades. Indemnización reducida es aquella que es la común, es la mitad de la común. Es decir, el 247. Es decir, el 245 establece la indemnización por despido, que después vamos a ver en función de la antigüedad y la remuneración. Bien, la indemnización reducida es la mitad de esa. Y generalmente está dada en cuando se pone en cabeza del empleador
situaciones de seguridad social. Ese trabajador está incapacitado parcialmente, no lo puede ayudar la empresa porque no tiene tareas acorde, entonces va a dejar su puesto de trabajo, se va a extinguir ese puesto de trabajo, pero tendrá la posibilidad de llevarse la mitad de la indemnización por despido para poder afrontar la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo con las condiciones en la que pueda realizar. Ahora, todo esto que dice la ley está todo bien, ¿no es cierto? El problema es cómo transcribimos esto, cómo juega todos estos artículos. ¿Entre ellos se ponen de acuerdo? En general no. Lo que normalmente sucede es que el trabajador dice, vos me echaste porque no me quisiste dar trabajo. La empresa va a decir, no, yo no tengo otro tipo de trabajo. El trabajador seguramente va a iniciar una demanda reclamando una indemnización por despido porque el empleador no le quiso dar trabajo. El empleador, cuando conteste esa demanda, va a decir, no, yo no tenía otro trabajo, yo no tenía esa posibilidad de darle otro puesto. ¿Qué va a hacer el juez? Y bueno, va a evaluar quién tenía razón. A ver, el empleador tiene que acreditar que efectivamente no tenía otro trabajo. Si lo acredita, entonces el trabajador se llevará el 50%. Si no acredita el empleador que no tenía otro trabajo para darle, y entonces le va a tener que pagar la indemnización por despido. Es decir, esto en general nosotros transcribimos lo que dice la ley, pero la aplicación de esa ley en definitiva va a estar en los tribunales de trabajo, normalmente, ¿no es cierto? O en el SECLO, recuerden, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, que es donde se ponen de acuerdo el trabajador y empleador. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en esta situación, es decir, el trabajador accidentado o enfermo obtiene el alta médica, pero con una incapacidad absoluta y permanente, obviamente? La absoluta no es un 100% de incapacidad, porque si no significa que estaría muerto el trabajador. La incapacidad absoluta se considera a partir del 66% de incapacidad. Es decir, aquel trabajador que está en esas condiciones ya no puede realizar trabajo, ya no hay una tarea liviana que se le pueda ocasionar, que se le pueda dar. Con lo cual, ese trabajador va a tener derecho a que se le abone una indemnización equivalente a la del despido. En los mismos términos, ese trabajador ya no va a poder trabajar, va a quedar sin posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Entonces, se pone en cabeza del empleador el hecho de que, bueno, se le abone como una prestación. ¿Cuál sería el equivalente? La indemnización por despido. Y esta indemnización no es incompatible con otros regímenes que puedan existir, sea en convenios colectivos o incluso con la jubilación por invalidez. Es decir, que el trabajador puede obtener la indemnización del 202 a inciso cuarto, indemnización por despido por incapacidad absoluta y permanente, y a su vez obtener el beneficio de la jubilación por invalidez. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro supuesto, y ya del lado del empleador, que, bueno, del lado del empleador y también del trabajador, ya lo vamos a ver, que ocasiona o que puede interrumpir los efectos del contrato de trabajo, es por cuestiones económicas, muy en boga ahora, esto, y también por cuestiones disciplinarias, y esto sí está relacionado con el trabajador. Las cuestiones disciplinarias, bueno, cuando el trabajador comete una falta que a entender del empleador es necesario sancionarla, sancionar esa falta, entonces la ley dice que se deben cumplir 3 requisitos, que es una justa causa, un plazo fijo y notificación por escrito.
Es decir, un trabajador comete una falta, por ejemplo, desobedecer o llegar tarde recurrentemente, ¿no es cierto? Incumplir el contrato de trabajo en todos sus aspectos, no solamente en cuanto a las obligaciones que tiene ese contrato de trabajo, sino a las cuestiones de buena fe, colaboración, etcétera, ¿no es cierto? Incumple. Si el empleador considera que esa es una falta que debe ser sancionable, tenemos que ver que se deben aplicar los principios de inmediatez, es decir, en este momento cometió esta falta, en este momento lo sanciono. No lo puedo decir, bueno, voy a esperar a ver que lo enganche con otra falta y después no sería contemporáneo. Y a su vez tiene que tener una entidad tal que merezca esa falta, que merezca esa sanción, perdón, ¿no? Es decir, un trabajador por ahí tiene 30 años de antigüedad en la empresa y un día llegó 5 minutos tarde, no parecería ser justificada una sanción, no parece tener una relación, ¿no?, entre la falta cometida y la sanción que se le pretende imponer. Lo cierto es que y esto también lo vamos a volver a ver en la indemnización por despido, o la causal de despido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la falta que se va a juzgar es, yo digo, este trabajador, si yo le aplico una sanción, modifico su actitud para que en el futuro encarrilarlo. Y si es una falta demasiado grave, en la cual, o ya reiteradas, en la cual ese trabajador no va a modificar esa actitud, entonces ahí procedería un despido directo. Es decir, vamos a utilizar los mismos parámetros, pero vamos a evaluar la entidad de la injuria hablamos de incumplimientos, ¿eh? Recuerden que cuando hablemos de injuria son básicamente incumplimientos. Tendríamos que valorar la relación entre la injuria y la sanción que queremos imponer. El despido es la sanción máxima. Por eso tenemos que sopesarlo. Pero volviendo al tema de la suspensión, entonces el empleador tiene que establecer una justa causa que sería el día tal y con precisión. No, como siempre llegas tarde, no. El día tal llegaste tarde. El día tal, tales y tales llegaste tarde. El día tal desobedeciste tal orden emitida por fulano de tal, consistente en hacer tal cosa. ¿Sí? Ponerle un plazo fijo. ¿Qué significa un plazo fijo? Yo no puedo suspender a un trabajador por causa disciplinaria hasta que te avise. O por una semana. O hasta que encarriles tu conducta o algo por el estilo. Incierto. No, tengo que establecer un plazo fijo. Y en esto lo que tenemos que tener muy en cuenta es que en esta causal hay un plazo máximo de suspensión, que es de 30 días en el año a contar de la primera suspensión. ¿Esto qué significa? Que si hoy estamos en 10 de julio del 2020, le aplico 10 días de suspensión, hasta el 10 de julio del 2021 voy a tener 20 días más para aplicarle de suspensión. Porque tenemos que contabilizar esos 30 días en el año contado a partir de la primera suspensión. ¿Está claro? Por eso es que siempre es recomendable establecer periodos cortos y después, en todo caso, si hay una reincidencia, ir agravando y alargando ese periodo de suspensión. La idea es, digamos, si yo ya tengo que aplicar más de 30 días en un año de suspensión a alguien, es porque evidentemente hay actitudes muy graves y ya entonces correspondería que lo despida con causa.
La idea también es evitar que no estableciendo un tope de suspensión, entonces yo todas las semanas lo puedo suspender. Podría suspender a un trabajador por 2 días, no le pago remuneración y puedo estar encubriendo una forma de evitar darle trabajo. ¿Está? Entonces, si realmente ese trabajador ocasiona o tiene una conducta tal que necesita 30 días de suspensión en el año, entonces evidentemente ya podría darle la posibilidad de justificar un despido con causa, ¿no es cierto? Además, y fundado en esto, si el trabajador que tiene 30 días para impugnar, que es un plazo de caducidad, tiene 30 días para impugnar esa causal que se le invoca. ¿Sí? Pasado el tiempo, pierde, o sea, se consiente, queda como consentida la sanción. Con lo cual, en el futuro, esta sanción quedaría firme como un antecedente, porque está reconocido o estaría consentido por el trabajador. El trabajador puede impugnar y puede solicitar, o sea, no solo que se le deje sin efecto la sanción, sino considerar que es excesiva en cuanto al tiempo, por ejemplo, una suspensión por 5 días, que podría haber sido menor, o incluso el tipo de suspensión, el tipo de sanción. En lugar de suspensión, podría haber sido un llamado de atención. Esto es algo que, bueno, que después incluso puede el trabajador iniciar una demanda a los fines de dejar sin efecto estas suspensiones o modificarlas o atenuarlas, ¿no? Modificarlas, ya le digo, en lugar de suspensión un llamado de atención, o atenuarlas en lugar de una determinada cantidad de días menor cantidad, ¿sí? Si el empleador sigue suspendiendo al trabajador por esta causal por un tiempo superior al máximo permitido, entonces da lugar a la posibilidad, de que el trabajador se considere despedido y reclame no solamente la indemnización por despido, o sea, porque ya es una causal de despido indirecto, el exceso en el plazo, y daría lugar a la posibilidad de indemnización por despido más los salarios caídos de esos días de suspensión. Y la notificación por escrito implica que el trabajador tiene que estar enterado, tiene que estar notificado de cuál es la actitud que se le indilga y a su vez cuál es la extensión de la sanción que se le impone para poder impugnarla y tener esos 30 días. Y esto, a su vez, el empleador debe hacerlo de modo tal que pueda en el futuro probar o acreditar que efectivamente se le notificó al trabajador, sea en un sumario por escrito o mediante el envío de una carta de documento, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero la falta de alguno de estos requisitos, es decir, si no se establece la justa causa acorde, si no se establece el plazo fijo o se lo excede, y si no se lo notifica estas cuestiones, entonces da lugar a que esa suspensión no produzca sus efectos, sea improcedente. Por el lado del empleador, la suspensión del contrato, de algunos efectos del contrato de trabajo se puede producir por causas económicas fundadas en falta de trabajo o fuerza mayor. Sin duda que estamos en una etapa complicada en estos aspectos. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a ver lo que dice la ley de contrato de trabajo y lo que pasaba hasta el año pasado. Y qué se modifican las situaciones ahora, ¿no es cierto? La falta de trabajo es cuando la actividad, el empleador puede seguir haciendo la actividad,
pero por X circunstancias ahora le resulta más onerosa, ¿eh? Por situaciones económicas le resulta más oneroso. Entonces, el tener cierta cantidad de trabajadores podría resultarle ya no tan conveniente porque la producción es menor, sea porque por situaciones ajenas siempre tiene que ser ajena al empleador, ¿no es cierto? O por normativas en la producción de ese producto que está realizando ese empleador, entonces esa producción debe disminuir. Al disminuir esa producción, ya no necesita la cantidad de trabajadores que estaba necesitando. Esto es por una cuestión momentánea, porque esta misma situación se puede dar, y lo vamos a ver después cuando hablemos de extinción del contrato de trabajo por causas económicas. Bien, ahora, siempre debía ser no imputable al empleador. Y era difícil encontrar, cuando se invocaba estas suspensiones por falta de trabajo, era difícil encontrar que el empleador pudiera acreditar, porque esta es una carga que tiene, acreditar que no fue imputable a él esta situación. ¿Mm? A veces ocurrían ciertas situaciones como realizar determinadas esas actividades de forma tal que ocasionaba que esa producción fuera disminuyendo. Con lo cual, si no acredita su ajenidad en esta situación, lamentablemente tenía que no podía hacer uso de esta suspensión por falta de trabajo. Ahora bien, los requisitos son los mismos. Justa causa, plazo fijo y notificación por escrito. La justa causa estaría dada en la falta de trabajo, que ya les reitero, es cuando la actividad se realiza de una forma tal que va disminuyendo la producción y le resulta mucho más oneroso tener esa cantidad de trabajadores que tenía hasta ese momento. Y también la otra causal es la fuerza mayor, perdón. La fuerza mayor es cuando el producto es imposible ya seguir realizando la producción, por lo menos por un tiempo determinado, sea porque la empresa se incendió, por ejemplo, el producto que estaba fabricando se decide suspender, por ejemplo, la venta, o sea, no puede seguir realizando esa producción. Directamente es absoluta, no es que le resulta menos lucrativo, sino que directamente es absoluta. El plazo fijo en la falta de trabajo está dado en 30 días, igual que lo que habíamos hablado de las suspensiones por causa disciplinaria. Es decir, que si yo suspendo un grupo de trabajadores por falta de trabajo hoy, 10 de julio del 20, hasta el 10 de julio del 21 no podría, por 10 días, no podría suspenderlo por más de 20 días. ¿Sí? Y en el caso de la fuerza mayor es de 75 días. Entonces, en este caso, volvemos a lo mismo. Es decir, no se van a acumular todos los periodos de suspensión de acá al año. Y la notificación por escrito es la notificación por escrito, es decir, por telegrama, carta documento o en su caso mediante la firma de actas o que el trabajador personalmente. En los casos de fuerza mayor y de falta de trabajo, previo a esta suspensión debe hacerse un procedimiento preventivo de crisis. Esto apunta, y está establecido, fue con posterioridad a la ley de contrato de trabajo,
está establecido en la ley 24.013, artículos 98 y siguientes, en el cual se establece que tanto el empleador o la asociación sindical que representa a estos trabajadores que van a estar, que van a ser suspendidos, se realice esta suerte de convenio, en realidad, de llegar a un acuerdo entre trabajadores y patronal. Por eso es que este procedimiento preventivo de crisis se realiza ante el Ministerio de Trabajo, en presencia de las dos partes, y lo que se intenta es llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo y está en condiciones que garantice derechos de los trabajadores, entonces el Ministerio de Trabajo puede homologar ese acuerdo. Homologar implica que el acuerdo no viola los derechos, el orden público laboral, ¿no es cierto? Básicamente el orden público laboral. Hasta que no se llegue a esas audiencias, la empresa no puede suspender y los trabajadores tampoco pueden hacer acciones directas, huelgas, etc. Si no se llega a un acuerdo, se sigue con las intenciones de cada una de las partes, es decir, en suspensión, y los trabajadores también podrán realizar medidas de acción directa, si eso es lo que consideran adecuado. ¿Cómo se realiza esta suspensión? Si es de todo el establecimiento, es todo el establecimiento y todo queda, es decir, todos los trabajadores del establecimiento, todos quedan suspendidos. Ahora, si se va a hacer por sectores, entonces hay que excluir a los que sean delegados gremiales, a las personas, a las mujeres embarazadas, con licencias por maternidad, a los trabajadores que estén enfermos. Y de los trabajadores debe empezarse por el menor antigüedad, con los de menor antigüedad, y los que no tengan carga de familia. Debe empezarse por la suspensión de esos trabajadores. ¿Sí? Cuando se produce suspensiones, distintas suspensiones, por ejemplo, fuerza mayor, después se produce falta de trabajo, después un trabajador tiene sanciones disciplinarias, cuando hay más de un trabajador tiene más de una causal de suspensión, entonces el plazo de extensión se pasa a 90 días. Dijimos que era 30 días, falta de trabajo o disciplinaria, dijimos que era 75 fuerza mayor. Cuando hay más de una causal en ese año, entonces el plazo se extiende a 90 días. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora en principio esta es una situación anómala, la que estamos viviendo ahora. Hay prohibición de suspensión, no solo de despidos sin causa, sino también suspensión por falta de trabajo, fuerza mayor. Veremos cómo se va desenvolviendo todo esto. Después, quizá una vez que finalice todo esto, podamos hacer un video o tener una ya clase presencial. Va a ser imposible con ustedes, pero bueno, quedará en un buen anecdotario jurídico toda esta situación, porque ya les digo, siempre se vivía, es difícil encontrar hasta el año pasado una demanda que se hiciera lugar por, mejor dicho, que se rechazara porque el empleador pudiera acreditar la falta de trabajo fuerza mayor. Estas son situaciones que realmente son difíciles porque hay normas que impiden el trabajo, con lo cual no quiero adelantar ningún tipo de solución. Digo que no es mi deber ahora adelantar cuestiones jurídicas futuras. Sí sé que son distintas a las que
pasaban el año pasado, hasta el año pasado. Así que bueno, veremos cómo se siguen desarrollando. Y por último, hay suspensiones que están determinadas por denuncias del empleador o de un tercero. ¿Qué pasa? El trabajador puede hacer una denuncia penal a un trabajador determinado. En esa denuncia penal, obviamente, no va a seguir concurriendo a trabajar el trabajador. Entonces, si el juez penal sobresee parcial o totalmente al trabajador, sobresee decir no existe el delito o el delito no es tal, es la actitud que se le achaca no es delito. Recuerden que el Código Penal es muy puntual, muy puntilloso. Tiene que estar establecido en el Código Penal. Si ese hecho no está en el Código Penal, no es delito. O puede ser que no se acreditó que el trabajador hiciera o cometiera ese delito. Entonces, el empleador, perdón, está obligado a reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo. Está obligado a reintegrarlo a su puesto de trabajo. Y si no lo hace, el trabajador se puede considerar despedido. Ojo, reintegrarlo y pagarle los salarios caídos. Salarios caídos son los salarios que no se le abonaron porque estaba suspendido el contrato de trabajo. Efectos del contrato de trabajo. Entonces, lo tiene que reintegrar al trabajo y pagarle los salarios caídos. Si no lo hace, el trabajador se puede considerar despedido, además de pedir los salarios caídos. Pero a su vez, si la imputación que se le hace no existió, es decir, si no se acreditó que el trabajador cometiera ese hecho, no que no fue delito, sino que directamente no lo hizo, el trabajador podría, no está obligado, a considerarse despedido por una injuria, producto de la cuestión de buena fe, ¿no? Producto del empleador. Podría considerarse despedido y reclamar la indemnización por despido. Ahora, en el supuesto que la denuncia penal sea de un tercero y que lleve aparejada la privación de libertad, es decir, que tiene que está detenido, el trabajador no puede, obviamente no puede ir a trabajar. Y el empleador no le puede reclamar porque obviamente excede es decir, no es optativo por parte del trabajador. Entonces, la suspensión está, pero el empleador no va a tener obligación de abonar salarios caídos porque no fue imputable a él esa suspensión. Salvo que sea por el hecho o en ocasión del trabajo. Es decir, pongámosle un trabajador que realizando tareas para la empresa comete un ilícito, un delito, como dependiente de la empresa. En ese caso, sí, porque en realidad la empresa debe responder por las faltas de sus dependientes. ¿Sí? Entonces en este caso sería una excepción. Así que, bueno, seguimos en estas clases virtuales y espero que les sean útiles. Nos vemos en la próxima.